Esta semana estuvieron de cumpleaños la hermana Margarita, que está allá. La hermana Margarita es una de las personas más fieles en Betel en el área de las finanzas. Amén. También con sus ofrendas. Ella ha pasado por muchas adversidades, pero eso no ha hecho que ella esté en la casa de Dios. Y si usted conversa con ella, siempre va a tener una sonrisa en el rostro, porque ella vive de acuerdo a lo que ella cree, no de acuerdo a lo que sus ojos ven. Amén. Así que ella es una de las cumpleañeras de estas semanas. También la hermana Rosy, que está acá, tuvo de cumpleaños recién. Es una mujer esforzada y valiente, que no solamente es ama de casa, sino que colabora con su esposo en el tema del trabajo. Y además, el próximo año ella se gradúa. Después de ser madre, esposa, continuó con sus estudios para ayudar a sus hijos. Es un ejemplo a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente está acá mi amigo Caleb, que también está de cumpleaños, todo simpático. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de Dios. Queremos dar la bienvenida a la hermana María, que es la mamá del hermano Miguel, uno de los músicos que trabaja con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Tenemos un compromiso con los músicos, con el ministerio Rema. Y uno de los puntos del trato que tenemos con ellos es que por lo menos a los 3 meses, no más de los 3 meses, uno de los estudiantes uno de los que está aprendiendo, ya debería subir al altar a tocar alguna alabanza. Miren, ni siquiera hemos cumplido el primer mes, falta una semana para que se cumpla el primer mes de enseñanza. Y ya tenemos un baterista de la iglesia que está tocando acá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un desafío para el grupo del teclado, es un desafío para el grupo del bajo, de la guitarra y del canto. ¿Quién será el próximo? Miren, la bendición llegó antes de lo esperado. Teníamos un tiempo determinado, pero el Señor dijo: los voy a sorprender. Y el Señor es así con su pueblo. Él nos bendice con bendiciones inesperadas, con bendiciones que llegan a nuestras vidas antes de tiempo. Amén. Y ese es el tema de hoy: antes de lo esperado. Miren, en Marcos capítulo 5, la Biblia habla de un funcionario real. A los que trabajan en la alcaldía se les llama funcionarios del municipio, municipales. Amén. Este funcionario real trabajaba en la realeza, en el palacio del rey. Y en Marcos relata que cuando Jesús volvió a Canaán de Galilea, no se olviden de ese pueblo, es el primer milagro, es el primer lugar donde el maestro hizo su primer milagro, convirtió el agua en vino, en las bodas de Canaán de Galilea. Después Jesús desarrolló su ministerio durante mucho tiempo y volvió a Canaán de Galilea. Cuando este funcionario se enteró que Jesús estaba por su tierra, estaba en su ciudad, y él ya se había enterado que él obraba milagros, dice la Biblia que él corrió a buscar al maestro y le dijo: tengo un hijo enfermo en casa que está a punto de morir. Un funcionario tiene acceso, alguien que trabaja en el palacio del rey tiene acceso a los mejores médicos, está bien económicamente en las finanzas. Pero si corrió a los pies de Jesucristo, es que nada de eso había funcionado. Entonces fue y le rogó a Jesús y le dijo: maestro, te suplico por favor, tengo un hijo
casa. Por favor, quiero que vayas, que desciendas a Capernaum, porque es allá donde vivo, y que lo atiendas. Y mira lo que le respondió Jesús. Y le dijo: cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba enfermo. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Y mira lo que le respondió Jesús. Le dijo: vuelve a casa, que tu hijo vive. Le dijo Jesús: vuelve a casa, que tu hijo vive. No le dice vivirá, no le dice que lo voy a curar, no le dice voy a ir a orar por él. La palabra es soltada en el mismo instante en que este funcionario hace la petición. Y lo maravilloso es, dice la Biblia, que este funcionario creyó, diga conmigo, creer a la palabra que Dios habló. Y fue inmediatamente, corrió a su casa, volvió a Capernaum. Y antes de que llegue, miren cómo este sí era de la clase alta, de que tenía bienes, de que tenía accesos, de que tenía buenos contactos. Dice la Biblia que sus servidores, antes de que él llegue, corrieron a darle la noticia. Y le dijeron: el niño vive, la fiebre cesó. La bendición llegó antes de lo esperado. No fue un proceso, no fue un tiempo de sanidad como muchas veces sucede, sino que la sanidad ocurrió antes de lo esperado. En el momento que Jesús soltó la palabra, el niño fue sano. Cuando él volvió, se quiso percatar de eso, se quiso convencer de eso y les dijo: ¿a qué hora al niño se le fue la fiebre? Y ellos le dijeron: a la 1 de la tarde. Y él recordó que justo en esa hora Jesús soltó la palabra de bendición. Dios te ha dado promesas para tu vida y has escuchado la voz de Dios en oración, a través de un mensaje o a través de una alabanza sobre tu salud, sobre tu vida espiritual y sobre tus finanzas. Y esa palabra que Dios soltó, el milagro inició justo cuando Dios te habló. Entonces, cuando Dios nos habla y nos responde y estamos en intimidad, es en ese instante que se inicia el milagro en nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que todo lo que Él dice se cumple. Eso quiere decir que lo que Dios te habló no solamente se cumplirá, sino que ya está en proceso de que llegue a tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Mire, en Primera de Samuel capítulo 30, el rey David experimenta la más grande y dura derrota en su vida. El rey David, el varón conforme al corazón de Dios. Mientras él está haciendo lo correcto, está al frente de la batalla. Cuando estaba el pueblo de Israel en guerra con los filisteos, mientras él estaba sirviendo a Dios, mientras él estaba bajo la autoridad del rey Saúl, que fue el ungido rey del pueblo de Israel, en Siclag estaba toda su familia, estaba la gente que él lideraba. Entonces él fue con los 600 hombres a cuidar la frontera, a servir a Dios. Y mientras él estaba sirviendo, los amalecitas entran a la ciudad donde estaba su familia, donde estaba su gente. Y dice la Biblia
que toman preso a todos los habitantes. Se habían quedado las mujeres y los niños y niñas. A todos ellos, los amalecitas, los llevaron como esclavos, como cautivos, y habían incendiado y quemado todas las casas. Se habían llevado el botín, los botines de guerra que el rey David tenía, y lo dejaron sin nada. Cuando David regresa junto con los 6 hombres, después de haber hecho su trabajo en obediencia al ungido de Dios, y se están acercando al campamento, ellos ven humo. Y cuando se acercan, no hay nadie, ni sus esposas, ni sus hijos, ni sus posesiones, y toda su casa, todo el pueblo incendiado. Estos 600 hombres empiezan a llorar amargamente y hablan de apedrear al líder, porque creen que él es el culpable. Entonces David no se molesta con ellos, no les hace frente, no les intenta explicar nada, no les intenta hacer razonar que él no tiene nada que ver, que su liderazgo no tiene nada que ver con eso. Y lo que hace el rey David es va donde el sacerdote Abiatar. Y por medio del sacerdote, por medio del efod que portaba el sacerdote, David consulta con Dios y les dice: Señor, ¿debo ir tras ellos? ¿Los alcanzaré? Y la respuesta que Dios le da es: ve tras ellos, porque de cierto los alcanzarás, los recuperarás y acabarás con ellos. ¿Cuánto dicen amén? En los momentos de crisis, en los momentos donde tu reputación, tu liderazgo, por cualquier cosa que sea, esté en juego, porque los líderes son levantados por Dios y no por las personas. No intentes explicarle a las personas la razón de los hechos. Tu relación y tu trato es con el que te llamó. Y así como el rey David, debes ir a la presencia de Dios y preguntarle: Señor, ¿qué debo hacer sobre este asunto? Y lo que Dios te diga, eso será lo que hagas. ¿Cuántos dicen amén? Si David volvía donde el pueblo a tratar de explicarles, ¿sabe qué iba a recibir? Las pedradas. Todo el mundo estaba listo porque lo hallaron culpable. Pero como rey David sabía que se debía a Jehová y que Jehová sabía que él no había hecho nada incorrecto y que su corazón estaba limpio delante de él, fue donde Dios primero. Y Dios le dijo: ve tras ellos y los alcanzarás. David fue ungido como rey cuando era un muchacho por el profeta Samuel. Pero tuvo que pasar mucho tiempo para que él vaya al palacio. ¿Sabe cuál era la condición para que David entre en el trono? Que el ungido de Jehová, el rey Saúl, pierda la vida. No había otra manera. Entonces, David hace como Dios le mandó. Va tras los amalecitas, recupera a las mujeres, recupera a los niños y recupera todo el botín. David no pierde nada y además se trae posesiones de los amalecitas. Amén. Cuando acudimos a Dios respecto de lo que el enemigo nos robó, Él nos garantiza que le hará pagar al enemigo por todo lo que Él nos quitó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se acuerdan de Mateo en el Nuevo Testamento? De Zaqueo, perdón, el cobrador de impuestos. Zaqueo, baja de ahí. Estaba en un sicómoro, era pequeño de estatura. No era un hombre correcto. Le sacaba más de la cuenta a las personas. Con esto que llaman impuestos hoy en día. Era cobrador de impuestos. Cuando Jesús llegó, le dijo: Mateo, baja de ahí, porque es necesario que esta noche descienda yo a tu casa, que me quede en tu casa. Cuando Jesús estaba en la casa de Zaqueo,
Cuando Jesús estaba en la casa de Zaqueo, ¿sabe qué hizo Zaqueo? Al ver que la bendición de Dios llegó antes del tiempo, antes de lo esperado a su vida, él se levantó de su propia cuenta. Nadie le dijo nada. Y en medio de la cena, porque Jesús se autoinvitó a cenar con Zaqueo, y en medio de la cena él agarró su copa toda lujosa, que vale muy cara, y sonó con un tenedor. Todo el mundo hizo silencio, porque todos querían saber cuáles eran las palabras del brindis de honor por la cena del maestro en la casa de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos y publicano. Cuando todos hicieron silencio en la sala, Zaqueo, ¿saben qué dijo? Él dijo: si a alguien en este lugar le he robado algo, le voy a devolver cuadruplicado, 4 veces de lo que le robé. Nadie le dijo nada, Jesús no le dijo nada, pero cuando la presencia de Dios está en algún lugar, cuando Dios pelea por tu causa, cuando llevas tu caso al trono de Jehová, eres capaz de hacer estas cosas. El enemigo le había robado a esas personas, póngale 100 bolivianos, y la gracia y la presencia de Dios hizo que les devuelva cuadruplicado. Ahora yo te pregunto, no sé qué te ha robado Dios: la paz, el gozo, la salud, o quizás finanzas, como con Zaqueo. La buena noticia es que si llevas tu causa a la presencia de Dios, el Señor te va a devolver 4 veces más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la bendición va a llegar antes de lo esperado. El rey David recuperó todo. Y es curioso que en la Biblia, 2 capítulos más adelante, en 2 de Samuel, ya capítulo 2, ese mismo día, 3 días después de que el rey David experimenta el mayor desastre, el mayor fracaso en su liderazgo como rey, donde casi lo perdió todo, esa derrota se convierte en victoria. ¿Por qué, pastor? Porque 3 días después se entera de que el rey Saúl había muerto. Y justo después de la mayor calamidad que estaba experimentando el rey, llegó la victoria y el Señor lo llevó al trono. Los de Judá lo ungieron como rey del pueblo de Israel. Y pastor, ¿eso qué tiene que ver con esa historia? Está muy bonita. Lo que el Señor nos enseña con esto es que muchas veces, cuando experimentamos el momento más duro en nuestras vidas, es justo cuando inicia la victoria más grande sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe a qué hora inicia el día? El día no inicia cuando se ve la luz del día, cuando se ve la claridad. El día inicia a la medianoche, en la oscuridad. Pero cuando se da el inicio, nadie dice: el nuevo día llegó. Pero sí, el día inicia a las 00 horas, cuando todo es oscuro. Lo que quiere enseñarnos con esto la Biblia es que muchas veces, en los momentos de tragedia, en los momentos de dolor, en los momentos de fracaso, es cuando el milagro inicia. Amén. Miren, las victorias más grandes que hemos tenido es justo después de una tragedia en nuestras vidas. No sé qué tragedia estás viviendo en este momento. Quizás en tu salud, en tus finanzas, quizás en tu vida espiritual. Si acudes a Dios, ese fracaso se puede convertir en victoria. Lo que es fracaso y tragedia para ti, si vas a Dios con un corazón humilde, puede convertirse en lo mayor
victoria de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Miren, nosotros, cuando el Señor nos habló sobre construir esta instalación, este edificio, habíamos ahorrado dinero suficiente como para iniciar la obra. Y todo lo que podíamos ahorrar, años de trabajo, lo habíamos conservado, porque habíamos recibido de parte de Dios el sueño. Pero un momento dado, de la noche a la mañana, lo perdimos todo. Nos quedamos con todos los ahorros de nuestra vida. Entonces clamamos a Jehová. Era la noche más oscura de nuestra vida. Tuvimos muchos días llorando, yendo a la presencia de Dios. Pero mire, hermano, el Señor no paró la obra ni las promesas que Él nos había dado. Ustedes pueden ver estas instalaciones. Vale 3 veces más de lo que el enemigo nos robó. Y hay algo que aprendí en ese tiempo, en ese momento de oscuridad en mi vida. Cuando fui a la presencia de Dios, quebrado, roto en mi corazón, el Espíritu Santo me habló y me dijo, escuche, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿cuándo has tenido algo que sea tuyo? ¿Cuándo has tenido dinero que te pertenezca? Y el Señor me dijo, todo lo que has tenido es porque yo te lo he dado. Y no has perdido nada, porque no era tuyo, era mío. Porque fue mi bendición la que te trajo ese bien económico. Y el Señor me dijo, y así como yo fui capaz de traértelo y el enemigo robártelo, yo soy capaz de hacerle pagar al enemigo y devolvértelo cuadruplicado. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Y eso sucedió. Nadie es más poderoso que Dios, y Dios no puede ser burlado. Nadie puede escapar de los ojos de Dios. Así que no se preocupen, confíen en Dios. Su mayor tragedia se puede convertir en su mayor victoria. David fue subido y llevado al trono como rey de Israel justo después de su derrota más grande. Así que el valle que estás pasando, la dificultad que estás atravesando, es el anuncio de que la bendición está pronto a llegar a tu vida. El valle que estás atravesando, la tragedia, el problema de salud económico, lo que tú crees que es fracaso, la escasez, quizás para ti es fracaso, pero para Dios es victoria, porque para Dios es el inicio de su bendición. Cuando dice amén. Quiero terminar con algo en esta noche. En 2 de Reyes capítulo 7, con esto quiero terminar. El pueblo de Israel que estaba camino a Canaán, a la tierra prometida, se queda una determinada temporada en Samaria. Y en Samaria son rodeados por el ejército sirio. Bueno, ustedes han experimentado el cerco a Santa Cruz. Lo hemos experimentado, en algún momento nos afectó porque dejaron de entrar y salir cosas. Eso es de los tiempos de la antigüedad. El ejército sirio también hizo un cerco a toda Samaria. Nadie salía ni entraba. Y como no salían ni entraban, no podían ir a los campos de siembra y de cosecha. Entonces llegó una hambre tan grande para esa nación donde estaba el pueblo de Israel, que se produjo una escasez sin precedentes. Una mujer discutía con otra entre sí y le decían al rey de Samaria, hemos entrado de acuerdo que este día nos íbamos a comer a mi hijo, íbamos a cocinar mi hijo.
Lo hicimos así. Pero el día de mañana, cuando le tocó a ella cocinar a su hijo para calmar nuestra hambre, ella lo escondió. Entonces el rey de Samaria, cuando escuchó esto, rasgó sus vestiduras y se enojó en extremo. Y fue en busca del profeta Eliseo para matarlo. Porque él decía: Jehová nos ha hecho esto. Y cuando iba su enviado, el profeta Eliseo le dice a su servidor: anda y ve, porque han enviado para matarme. Entonces le cerraron la puerta. No logró entrar el enviado del rey, un soldado de alta jerarquía. Entonces el soldado le reclama al profeta Eliseo y el profeta Eliseo le dice algo. El día de mañana, solo en 24 horas, la abundancia volverá a Samaria, donde están los hijos de Israel, y la escasez se esfumará. ¿Y qué creen que hizo el soldado del rey? No va a suceder. Imposible. Estamos rodeados. Para que una nación se reconstruya toma mucho tiempo, años, para que la economía vuelva a funcionar. Y dice la Biblia que a la medianoche de ese día, 4 leprosos estaban en las afueras de la ciudad y conversaron entre sí y dijeron: ¿qué haremos? No tenemos comida acá. Si vamos a Samaria, ellos tampoco tienen comida. De todas maneras, si entramos en Samaria, moriremos de hambre. Si nos quedamos acá, moriremos de hambre. Unámonos al ejército sirio. De repente nos perdonen la vida y podamos vivir junto con ellos. Entonces empezaron a caminar estos 4 leprosos donde el ejército sirio. Y la Biblia dice que Jehová hizo que los pasos de estas 4 personas se escuchase como si estuviese yendo un gran ejército. Y los sirios empezaron a pasar la voz y temieron y dijeron: las otras naciones se reunieron, hicieron pacto con los samaritanos, con los israelitas, y vinieron en pos de nosotros y agarraron lo que pudieron y huyeron tratando de salvar su vida. Pero eran 4 leprosos cuyos pasos Jehová hizo parecer que era un ejército. Cuando estos leprosos llegaron, vieron los campamentos llenos de alimentos, llenos de oro, de plata, nada se habían llevado. Entonces ellos dijeron: es un día de bienaventuranza. Volvieron al pueblo de Israel, dieron voces y la gente salió atropellándose en busca de las posesiones. Y sucedió tal y como el profeta Eliseo lo había declarado. La abundancia llegó eliminando la escasez en menos de 24 horas. La bendición llegó antes de lo esperado. Hay bendiciones que van a llegar a tu vida antes de lo esperado. Muchas veces ponemos la vista en las circunstancias y decimos: dejar este mal hábito, este vicio, me va a tomar mucho tiempo. Pero si acudimos a Jehová, Él puede hacer que suceda en menos de 24 horas. Muchas veces acudimos a Dios y miramos a nuestro alrededor y decimos: mis finanzas, para que se resuelva completamente, va a tomar mucho tiempo. Si pago mensual tal cantidad, pero Jehová puede hacer que todo se resuelva en menos de 24 horas. Si confías en Él, si te entregas a Él y si vives una vida que le agrade a Él, si pones tu confianza en Él. Ese hijo que iba a morir por la fiebre extrema, Jesús lo sanó, no los médicos, no el hombre. El rey David recuperó todo lo que le habían robado, porque Jehová lo ayudó y le dijo: ve tras ellos, los vas a recuperar. Los samaritanos y el pueblo de Israel
tuvieron abundancia en lugar de escasez, porque Jehová hizo que los pasos de 4 personas pareciera todo un ejército. Está en la Biblia. Lo que estoy diciendo es que si confías en Jehová, tu bendición va a llegar en menos tiempo de lo esperado, antes de lo esperado. No vivas de acuerdo a lo que tus ojos ven o de acuerdo a cuánto tiempo tú crees que te va a llevar a resolver el problema. Como David, la noche más oscura, el fracaso en tus finanzas más duro puede ser el inicio del milagro de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Se ha iniciado un avivamiento sobrenatural en Betel. ¿Cuánto dicen? Amén. En las madrugadas de oración que tenemos los martes y los viernes, no tienen idea de lo que se pierden las personas que no asisten, porque es maná directo del cielo. Hay unas manifestaciones de poder maravillosas. Tuve dudas para hablar lo que Dios me estaba poniendo en mi mente y en mi corazón. Una madrugada en oración. Tuve dudas de soltar la palabra, pero el Espíritu fue insistente. Y Él me animó a decir, escuche, venimos casi 3 años sin ministerio de alabanza, haciendo lo que podemos, pistas, unos 2. Y el Señor me dijo, este año no va a terminar sin que Betel tenga su propio ministerio de alabanza. Y así como se lo estoy diciendo, se lo dije al pueblo en las madrugadas de oración. No conocía sobre el ministerio Rema, sobre el trabajo que ellos realizaban, ayudando a levantar ministerios en las iglesias. 2 semanas después de que el Señor me dio esa palabra, Ronald me contactó. Y miren, antes de lo esperado, ya tenemos uno acá. Bueno, tenemos ya 2 bateristas propios de la iglesia. Tenemos un guitarrista propio de la iglesia. Y tenemos un bajista propio de la iglesia. Y otros 4 en cada instrumento en proceso. ¿Cuánto dicen amén? La bendición llegó antes de lo esperado. Padre, yo te doy gracias, Señor. Y te doy gloria, Dios mío. Porque todo esto que está sucediendo en Betel lleva un solo nombre que debe ser glorificado: Jesucristo de Nazaret. Señor, yo te doy gracias porque tu presencia, tu gloria desciende cada vez más y más y más al interior de la iglesia. No solo el ministerio de alabanza está siendo activado, el ministerio de danza, el ministerio de jóvenes, el ministerio de niños. Todos los ministerios están siendo encendidos. Tu gloria está tan fuerte en este lugar que está creciendo cada vez más. Tu Espíritu Santo se está manifestando de maneras más maravillosas y sobrenaturales en este lugar. Porque Betel es casa de Dios. Y en el nombre de Jesús declaro y profetizo que en muy poco tiempo, antes de lo esperado, milagros sucederán en este lugar a causa de tu presencia. Las personas vendrán en sillas de ruedas y saldrán caminando, levantando las sillas de ruedas. Los enfermos de cáncer y de enfermedades terminales serán sanados por la gloria de Dios. Las personas que viven en escasez serán libres y entrarán en abundancia. De aquí se levantarán, Señor, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, en el nombre de Jesús, pastores a las naciones. Nuestros hijos harán más proeza de lo que Dios ha hecho con nosotros. La abundancia va a llegar a este lugar de una manera tan sobrenatural que serán benditos todos tus hijos de Betel. Y todo el mundo sabrá que la gloria de Dios es la que transforma, la que sana, la
bien a nuestras vidas. En el nombre de Jesús.